Bueno, bueno, empezando con este tema, primero, en primer lugar, empezando a las 6 en punto, quiero agradecer, 6 en punto aquí en México. Quiero agradecer mucho a todos los organizadores, al doctor Oliver, un gran amigo de muchos años, a muchos de los compañeros que están allá, el doctor Solís, la doctora Centellas, a la Sociedad Científica Paceña de Emergenciología, Sociemer La Paz. Un gran honor estar ya participando en una sociedad científica bien establecida de emergenciólogos. Ya me hicieron el honor de presentarme. Yo soy el doctor Sergio Burgos Salcedo. Yo soy boliviano, radicado en México. Ya tengo muchos años viviendo acá. Eh, y el día de hoy me toca participar con ustedes en este primer simposio nacional de gestión y estructuración de servicios de emergencia y manejo de paciente crítico. Y el tema que me toca abordar es gestión y organización de los servicios de emergencias. Yo tengo ya unos años como especialista en emergencias y más de entre 10 a 15 años he estado trabajando como gerente en diferentes unidades de emergencias como jefe de urgencias en los distintos hospitales en el estado en el cual yo radico aquí en México. Tengo una maestría en gestión directiva de unidades médicas y fui director de un hospital privado también acá. Hemos estado trabajando mucho en este tema de la gestión y organización de los servicios de emergencias. El primer punto que me gustaría abordar, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender el funcionamiento de emergencias, porque si bien trabajamos en él, muchas veces no entendemos realmente cómo debe funcionar, y al no entender el funcionamiento de un servicio de urgencias, tampoco sabemos cómo gestionarlo o cómo mejorarlo. Si nosotros podemos entenderlo, vamos a saber qué mirar, vamos a saber qué acciones o qué objetivos se tienen que alcanzar, y todo eso, si nosotros le ponemos mediciones, vamos a poder controlarlo y mejorarlo. Acordémonos que no se puede mejorar nada que no se pueda medir. No podemos saber lo que no se puede medir y no podemos mejorar algo que no sabemos. Entonces es importante entenderlo. Como primer punto, tenemos que entender el funcionamiento de esta estructura y permítame poner mi puntero láser. Tenemos que entender que esto es como si fuera el servicio de emergencias o de urgencias, es como si fuera una gran maquinaria en el cual, por un lado, tenemos a la población esquemáticamente representada aquí en estos dibujitos, y por otro lado tenemos la unidad hospitalaria con las camas de hospitalización. Entonces, cualquier individuo, cualquier miembro de la sociedad, en algún momento pierde este equilibrio de salud, y al perder este equilibrio de salud va a ingresar a un sistema de atención médica, y cuando las cosas requieren una atención especializada y urgente, la puerta de entrada evidentemente va a ser las áreas de emergencias de los hospitales. Lo que se pretende es de que este paciente pase por el mecanismo de urgencias, posteriormente pase al hospital, y en cuanto este paciente pueda darse de alta, retorne en las mismas condiciones en las que salió a esa comunidad y pueda seguir haciendo y trabajando de manera normal. Entonces, entendiendo este concepto, tenemos que entender que el servicio de urgencias, representado por esta boca grande de esta turbina, va a tener una puerta de entrada que nosotros le vamos a llamar input. Por esta puerta de entrada vamos a tener diferentes formas de llegar al servicio de urgencias. Por un lado, ambulancias que pueden llegar de manera espontánea trayendo pacientes. Pueden llegar ambulancias trayendo referencias hospitalarias de otras unidades que pueden ser presentados, y habiendo sido aceptados, llegan en algún tipo de unidad médica. Ambulatorios espontáneos, es decir, pacientes que se sienten mal y están cerca del hospital,
o estando en otro lugar, por la confianza que le tienen o la necesidad que tienen, van a llegar a esta unidad. Y por otro lado, también van a haber referencias de los niveles más bajos de atención. Si ustedes están en tercer nivel, recibirán pacientes también referidos de segundo y de primer nivel, así como los de segundo nivel recibirán pacientes de primer nivel de atención. Estos pacientes van a transcurrir, van a fluir a través de este sistema que nosotros le llamamos emergencias. Dentro del sistema de emergencias van a haber muchas cosas que nosotros podemos mejorar y en las cuales vamos a trabajar. Y a esto en la literatura internacional ustedes lo van a encontrar como throughput. Dentro de este throughput encontramos cosas específicas que nos van a ayudar en la gestión de estos pacientes y del flujo de estos pacientes. Por un lado, un sistema de triage estructurado que tendrá que estar en la puerta de entrada, evaluación y tratamiento continuo de los pacientes que llegan y de los que ya están. Y esto va a estar apoyado por estudios paraclínicos de imagen, de laboratorio y apoyado también con otras especialidades como son las interconsultas. Entonces, todo paciente que llega va a ser sometido a un triage y de acuerdo a este triage, algunos no van a ingresar, sino van a salir de manera espontánea posterior al triage, pero algunos se van a quedar y van a requerir de todo este sistema del servicio de urgencias como es este throughput. Y de aquí tendríamos que tener una puerta de salida que en la literatura se llama output. Esa puerta de salida, por un lado, tendrán que ser las altas domiciliarias y eso va a depender de la efectividad que nosotros tengamos en este sistema. Los envíos a la consulta externa, que también pueden ser altas. Vamos a encontrar de repente salidas de la unidad hacia otras unidades hospitalarias. Es decir, si estamos en un segundo nivel de atención a un nivel superior como un tercer nivel, o estamos en el mismo nivel, pero nosotros no contamos con dicha especialidad, entonces enviaremos a este paciente a otro lado. También esta puerta de salida será la hospitalización, camas que tengamos disponibles en hospital, la salida de urgencias hacia quirófano, la salida de urgencias hacia terapia intensiva o finalmente salidas por defunción. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas puertas de salida, sin embargo, todas son estrechas. La cantidad de altas domiciliarias está limitada. Aproximadamente de todos los pacientes que llegan a solicitar una atención en un servicio de urgencias, el 30% se queda. Y de ese 30%, solamente un 2 hasta un 5% logra salir por una alta domiciliaria directamente al servicio de urgencias. Casi la mayoría tienen que ingresar a hospitalización por diferentes vías, terapia intensiva, quirófano o alguna otra vía. Entonces, esta puerta de salida, como está esquemáticamente representado acá, tiene una puerta pequeña. Si nosotros tenemos una puerta grande de entrada y una puerta de salida pequeña, entonces inferiremos porque nuestro servicio de urgencia siempre está lleno y está sobresaturado. Entonces, entendiendo un poquito esto, cómo funciona este sistema de emergencias, nosotros ya podemos empezar a ordenar también nuestras acciones de cómo vamos a trabajar para mejorar los procesos. Haciendo una comparación con lo que nosotros sabemos de fisiología o fisiopatología general, han comparado el servicio de urgencias y le han puesto el nombre de un modelo sistémico. Entonces se compara al servicio de urgencias como si fuera un corazón. Ese corazón va a tener una precarga, que es lo que nosotros le llamamos al servicio de urgencias un input. Va a tener una bomba cardíaca que va a funcionar de manera efectiva, esto es el throughput, y va a tener una llave de salida que sería la postcarga. En este caso, en el servicio de urgencia nosotros le llamamos output. Si ustedes entienden bien cómo es el funcionamiento hemodinámico de este sistema, de la precarga, la bomba y la poscarga,
También podrán entender cómo es que funciona el servicio de urgencias, porque el servicio de urgencias funciona como una máquina cardíaca bien sincronizada. Si nosotros aumentamos mucho la precarga, vamos a hacer que este corazón falle y va a fallar fugando líquidos a algún lugar del cuerpo que generalmente se traduce en un edema agudo pulmonar. Pero también puede disfuncionar la bomba y esa misma bomba va a provocar una falla cardíaca y el mismo fin. O la llave de salida puede estar cerrada, las resistencias vasculares periféricas cerradas, y esto también puede producir una falla cardíaca y el mismo fin, el mismo resultado de esta misma falla cardíaca. Entonces, si nosotros entendemos el servicio de urgencias como un corazón, tenemos que entender de que para poder aliviarlo en cuestión de sobresaturación, tenemos que disminuir la precarga, tenemos que mejorar la efectividad de ese corazón. Como decía el doctor, ponerle un poquito de dobutamina no hace daño. En este caso, la dobutamina que requiere el sistema de urgencias, el servicio de urgencias, es el llamado throughput, y vamos a ver algunas estrategias y tenemos que abrir las resistencias vasculares periféricas con una puerta de salida más eficiente. Entonces, entendamos el servicio de urgencias como este modelo sistémico que nos ayuda a comprender, porque estudiamos mucho la medicina clínica y nos olvidamos a veces de específicamente de la gestión administrativa. Y seguramente con este ejemplo ustedes entenderán un poquito mejor. ¿Cuáles son los retos que tienen los servicios de urgencias y emergencias para lidiar el día a día? Yo creo que el reto más duro y más fuerte, y lo podemos ver en diferentes publicaciones a lo largo de la historia, esta cercana a los ochentas y esta cercana cercano a la pandemia, los servicios de urgencias en los diferentes titulares, ya sea de revistas, ya sea de periódicos de cada uno de los países de los que nos estén escuchando, con seguridad en algún momento ha salido alguna noticia que dice servicios de urgencia sobresaturados. Entonces, el servicio de emergencias lleno es uno de los principales retos que se están necesitando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros trabajar en este ¿Qué tal sentido? si hablamos si hablamos Por un lado, de estructura, ¿no? ¿Qué tal estamos yo con un sí poco puedes cerrar tu micrófono, por favor. Por un lado, nosotros tenemos la puerta de entrada, el input, y esta es una imagen muy frecuente que nosotros tenemos, en la cual encontramos frecuentemente una fila de personas que están queriendo entrar a un sistema sanitario saturado, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nosotros podríamos hacer, entre otras, para mejorar? Y yo creo que una de las herramientas más fuertes siempre va a ser el triage. Y el triage tiene que ser una herramienta estructurada que nos ayude a tomar buenas decisiones y no deshacerse de pacientes, sino lograr un orden dentro de la atención de todos estos pacientes. Antes de eso, antes de que el triage funcione, los problemas de urgencias tienen que ser un problema de abordaje de salud pública, tienen que ser un problema de abordaje de políticas públicas en las cuales los gobiernos, entendiendo esto, tendrían que hacer formas de interrelación más eficientes entre los distintos niveles de atención, y entre los diferentes sistemas de atención, tanto los diferentes sistemas de seguridad social que existen en los países, como entre los sistemas prehospitalarios y hospitalarios, entre primer, segundo, tercero, cuarto nivel de atención. Después de eso, el triage va a ser fundamental dentro de los hospitales. Nosotros vamos a trabajar en ese triage, y en ese triage una de las cosas que vamos a lograr va a ser darle orden a esta maraña de pacientes que van llegando,
los vamos a clasificar por colores y de acuerdo a estos colores les vamos a dar un nivel de prioridad. Entonces vamos a dar orden y prioridad. La priorización y el orden que nosotros le demos a este tipo de pacientes van a ser fundamentales porque vamos a disminuir el riesgo de complicaciones, el riesgo, los riesgos legales, los riesgos biológicos, y al disminuir los riesgos vamos a disminuir el gasto en salud que nosotros podamos hacer y probablemente vamos a estar ya trabajando en la sobresaturación, disminuyendo el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes bien clasificados. Sabemos que hay muchas patologías que son tiempo dependientes y estas patologías, si nosotros no las clasificamos bien, y un ejemplo claro es el infarto agudo del miocardio, si no nos damos cuenta que ese paciente está infartado, no le vamos a dar el tratamiento adecuado en el tiempo oportuno y perdemos esa ventana terapéutica y al perder esa ventana terapéutica vamos a probablemente no nos vamos a dar cuenta y este paciente puede hacer un paro cardiorrespiratorio. Y evidentemente un paciente que ya ingresa en paro, aunque nosotros logremos sacarlo del paro cardiorrespiratorio, ya no está entrando por infarto, está entrando por un síndrome posparo y el síndrome posparo va a terminar en la terapia intensiva y la cama que ese paciente ocupe en la terapia intensiva nos va a quitar para el paciente politraumatizado que llega y va a tener que esperar en urgencias. Entonces, el triage ya está aportando muchísimo en esta primera fase. El triage nos va a aportar protección y seguridad. Protección para saber detectar a esos pacientes en las fases más tempranas de mayor riesgo y eso le va a seguridad, le va a dar seguridad al paciente, le va a dar seguridad al sistema de salud. Entonces, el triage es fundamental. ¿Qué triage utilizar? Hay diferentes tipos de triage. El triage Manchester es un triage sistematizado, es un triage creado en Europa específicamente lo crearon en Inglaterra para hospitales de Manchester y este triage está desarrollado para ser utilizado en forma de algoritmos de decisión clínica, poniéndole colores y niveles de atención a una cantidad que son, si no me equivoco, 62 o 64 algoritmos de patologías comunes para definir un color y de acuerdo a este color, un proceso de atención para cada uno de los niveles de prioridad. El triage Manchester creo que es el más utilizado a nivel internacional. Sin embargo, está tomando mucho peso y mucha fuerza el triage ESI, que es el índice de severidad de emergencias. Y este triage ESI está desarrollado y creado para ser utilizado por enfermería y es un triage que ayuda mucho porque utiliza datos de gravedad para tomar las decisiones sin tener conocimiento, sin tener la necesidad de hacer un diagnóstico ni siquiera superficial de lo que el paciente pueda tener. Es decir, el paciente viene hipotenso, taquicárdico, con los signos vitales alterados y se ve francamente en una posibilidad de morir, no nos interesa saber qué es en el triage, no nos interesa saber qué es lo que tiene, pero tenemos que pasarlo de manera inmediata. Entonces, este triage está tomando mucho auge por esa facilidad de poder ser utilizado de manera sistemática y de manera segura por personal que muchas veces no es médico, incluso o personal médico becario que puede ayudarnos con este tipo de triage. Entonces, este triage está basado en 4 preguntas básicas. La primera es el riesgo de muerte. La segunda, su capacidad que tiene de esperar, tomando en cuenta no la impaciencia del paciente, sino tomando en cuenta el riesgo potencial de una evolución grave de este paciente. La cantidad de recursos necesarios como un indicador de gravedad. Entre más recursos el paciente necesita, seguramente más grave está. Ese es el criterio que se toma. Y finalmente,
la toma de signos vitales como un diferenciador para tomar alguna decisión entre los pacientes del nivel uno o del nivel 2 o 3 en el triage ESI. Ahora, ya hablando específicamente de la maquinaria, de la bomba cardíaca, que es el servicio de urgencias del throughput, hay algunas cosas o bastantes cosas que nosotros podemos hacer. Tenemos que acordarnos que el paciente, si bien el flujo de movimiento que hace dentro de un servicio de urgencias no es lineal, pero esquemáticamente sí puede ser lineal. Es decir, el paciente tiene una llegada, hay un inicio de atención, hay una llegada del equipo médico de apoyo y hay un egreso de ese paciente. Y todo esto va definiendo diferentes acciones. Cuando llega alguien le hace el triage, alguien eh, abre la acción del equipo de atención, por ejemplo, de un paciente chocado, alguien le hace una evaluación inicial, alguien inicia un RCP, hacen comprobación del ritmo, ventilan al paciente, ponen vías intravenosas o intraóseas, desfibrilan, toman estudios, monitorizan, esperan a que estos estudios que se tomaron tengan un reporte, se toman decisiones y finalmente se hace una evaluación y se define un destino. Es decir, el paciente durante el paso en el servicio de urgencias se le van aplicando diferentes acciones y cada una de estas acciones lleva un tiempo y la suma de todos estos tiempos va a ser específicamente el tiempo total desde el ingreso hasta el egreso. Entonces, cuando nosotros logramos hacer un mapeo del proceso de atención del paciente no grave, del paciente no grave que requiere internamiento, del paciente no grave que requiere internamiento de corta estancia o de larga estancia o del que se va a requerir ingresar a quirófano o ingresar a una unidad a una cama hospitalaria, todos estos son procesos y todos estos procesos tienen actividades y cada una de ellas tiene un tiempo. Entonces, si nosotros logramos entender esto, vamos a poder hacer un mapeo de procesos de cómo estos pacientes fluyen a través del servicio de urgencias y de repente nos vamos a dar cuenta que el paso 5 y el paso 4 son redundantes, es decir, dos personas están haciendo el mismo proceso. Entonces, si nosotros logramos unificar estos dos pasos del proceso, liberaremos un recurso humano que podrá ser utilizado para la atención de otros pacientes, acortaremos las distancias que existen entre estos dos pasos, le quitaremos un poco más de tiempo y tal vez disminuiremos un poquito este tiempo total. Si nosotros nos damos cuenta que solamente la línea de tiempo desde que se solicita hasta que se atiende una interconsulta es muy largo, entonces con una sola acción, logrando que los interconsultantes atiendan más rápido, probablemente habremos impactado mucho en el tiempo total de atención. Entonces, como regla, hay que hacer mapeo de procesos para poder trabajar adecuadamente en la mejora de los tiempos, porque urgencias básicamente va a mejorar conforme nosotros mejoremos los tiempos y evidentemente la calidad de la atención. Los tiempos sin disminuir calidad de atención o mejorando la calidad y mejorando los tiempos de atención. Es importante también que nosotros hagamos estudio de tiempos y movimientos en el servicio de urgencias. En estas fotos que ustedes pueden observar en el lado derecho, es de un estudio que hicieron en un hospital, me parece que fue en Canadá, en el cual les piden a médicos otorrinolaringólogos que hagan traqueostomías percutáneas en modelos como maniquís. Y lo único que hicieron fue evaluar el tiempo, cuánto tiempo hacían desde el momento de la instalación
desde el momento del inicio del procedimiento hasta la instalación completa del tubo traqueal percutáneo. Y por otro lado, monitorizaron los movimientos que estas personas hicieron a través de esa unidad o de ese cuarto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, llama la atención que hay algunos lugares donde permanecen más tiempo ellos. Evidentemente, si van a hacer una traqueostomía, seguramente van a permanecer cerca de la cabeza del paciente durante más tiempo. Pero también es interesante cómo en este lugar del fondo, todos los participantes fueron a hacer algo. Entonces, cuando tú les preguntas qué fueron a hacer, resulta con que hay algún instrumento, alguna herramienta que ellos tienen acá y solamente con acercarla y ponerla más cerca del área de acción, podrías disminuir o mejorar bastante los tiempos. Entonces, haciendo estos estudios de tiempos y movimientos, nosotros podríamos mejorar también los tiempos en los diferentes procesos, sobre todo en procesos críticos que se desarrollen dentro del servicio de urgencias. Entonces, acuérdense de este nombre, tiempos y movimientos. Nos va a servir para eliminar o reducir los movimientos ineficientes y nos va a servir para acelerar u optimizar los movimientos eficientes. Quiero poner énfasis a la decisión de tener camas versus sillas con los diferentes niveles de seguridad que se requieren dentro del servicio de urgencias. Una regla fundamental que debe respetarse en el servicio de urgencias es de que no acostemos a ningún paciente que no requiera ser acostado. Se ha demostrado en diferentes estudios que el acostar a un paciente que no requiere ser acostado le aumenta el tiempo de estancia hospitalaria por lo menos de 2 hasta 6 horas solamente por la decisión de ponerlo acostado versus ponerlo sentado. El que requiere ser acostado tiene que ser acostado, pero el que no lo requiere no tiene por qué hacerse. Es decir, si llega una persona de 70 años con fractura de cadera, pues no podemos sentarla. Esa se tiene que acostar y se va a ingresar a hospitalización de traumatología, salvo que los traumatólogos por mayor beneficio digan que no se puede operar y se tenga que ir a su casa con la fractura de cadera. Sin embargo, tendrá que irse acostada también. Entonces, ese paciente, pues es inevitable, se acuesta. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un paciente con infección de vías urinarias y tengo una silla y tengo una cama y son las 11 de la noche? Se nos puede antojar acostar al paciente por humanidad, tal vez, y nosotros vamos a decidir acostarlo. El hecho de acostarlo mentalmente, nos va a poner en una situación en la cual nosotros vamos a empezar a tomar una serie de decisiones que van a incrementar el tiempo de estancia. Si nosotros pensamos solamente en la solución que vamos a utilizar o en el fármaco que vamos a utilizar, entonces decimos, va a estar sentado. Me es difícil tener un tripié o un lugar donde colocar una solución si el paciente está en una silla. Y el paciente solamente viene por dolor y probablemente un estudio de laboratorio para saber cómo va su infección de vías urinarias. Entonces, nosotros, si pensamos en el medicamento, vamos a decir intramuscular versus intravenoso. Si lo acostamos, seguramente cómo poner el intravenoso. Si se lo vas a poner, pues de una vez ponle intravenoso. Aquí probablemente pensemos en intramuscular. Entonces, ya de entrada, el gasto en el mismo paciente, solo por haberlo acostado, ya estamos nosotros automáticamente, psicológicamente, pensando en utilizar medicamentos intravenosos y para eso ya utilizamos un equipo de venoclisis, una solución o un suero específico al cual no se lo pondríamos a este paciente. En segundo lugar, si vamos a darle un piquete en la vena para ponerle suero, pues de una vez vamos tomándole algunos estudios de laboratorio. A como va a ser intramuscular, pues no le vamos a tomar nada más que la pura orina. Entonces, se vuelve a incrementar el costo,
el tiempo probablemente de respuesta para un examen general de orina sea de 30 minutos, pero probablemente la química sanguínea tarde 2 horas y probablemente nosotros le pedimos una química sanguínea sin ninguna necesidad. Tal vez la pura BH, biometría hemática, nos podría ser útil, pero ya que la aplicamos, le vamos a pedir química sanguínea, pruebas de función hepática, electrolitos séricos, 6 electrolitos séricos, kriptonita en sangre y una serie de cosas así, ¿no? Entonces va a aumentar muchísimo los costos solamente por haberlo acostado. Y desde el punto de vista del paciente, imagínense ustedes, a las 3 de la mañana, eh, ustedes le dicen a este paciente, pues ya salieron todos tus estudios de laboratorio, traes una infección, puedes irte a tu casa con medicamento tomado, el propio dolor de espalda el paciente te va a dar la razón y va a querer irse. Sin embargo, si está aquí tapadito con un cobertor muy cómodo y tú le preguntas si le duele, él te va a decir que sí le sigue doliendo y no se le va a quitar el dolor hasta las 7 de la mañana, que es la hora en la que pasa su micro, que lo va a llevar a su casa, ¿no? Entonces, esta estrategia para mejorar un poco la velocidad en la atención en los servicios de urgencias es importante. Es importante saber cómo poner y cómo acomodar el personal. Es importante tener estrategias de qué personal vamos a contratar. Y aquí hago énfasis en zapateros a tus zapatos. Es decir, nosotros no le damos al herrero que nos corte el pelo. No vamos con el carnicero para que nos arregle el carro. Entonces, de la misma forma, lo ideal es tener médicos especialistas en emergencias dentro del servicio de emergencias. Sin embargo, urgencias puede captar a muchas otras personas. Habrán médicos generales que puedan estar en el área de consultorios o en áreas de triage. Entonces, nosotros tenemos que saber, uno, hacer la gestión para que los profesionales más adecuados estén en el área que les corresponde. En segundo lugar, el volumen y la carga de trabajo nos tienen que dar la información para poder nosotros decidir cómo vamos a poner el volumen también de médicos eh, distribuido a través de las 24 horas que tiene el día. Por ejemplo, es bien sabido que a partir de media mañana, como de 11, 12 de la mañana, empieza a haber un incremento de flujo de pacientes y este no se termina hasta las 3, 4, 5 de la tarde. Y nuevamente a partir de las 7 de la noche hasta como las 11 de la noche vuelve a haber un flujo grande de pacientes. Sabemos muy bien que los días lunes hay más pacientes que los días jueves o viernes. Sabemos bien que hay más pacientes cuando hay partido del Stronger y el Bolívar. Sabemos bien o que no hay pacientes cuando hay eventos y fiestas decembrinas. Sabemos bien que hay más viejitos en épocas navideñas porque los van a abandonar a los hospitales para irse a las fiestas. Entonces, si nosotros entendemos los datos y los analizamos y empezamos a darnos cuenta que son estadísticas cíclicas y que son predecibles, nosotros podremos también ir estafeando este personal y ponerlo en los lugares claves, es decir, hacer turnos que cubran los horarios que más afluencia de pacientes tienen, hacer descansos que nos ayuden a cubrir los días que más afluencia tienen. Nos ayuda a gestionar apoyos extras en temporadas en las que se incrementan los pacientes por diferentes causas. Entonces, todo esto es sumamente importante dentro del servicio de urgencias. Las estrategias Point of Care. Las estrategias Point of Care, estamos hablando de el punto, las estrategias de atención en el punto de cuidado o en la cabecera del paciente. Una de los ejemplos más claros que nosotros tenemos de estas estrategias es el uso de la glucometría capilar con glucómetro. Si nosotros necesitamos saber el nivel de glicemia en sangre
en un paciente, pongan ustedes y hagan una comparación entre cuál es la diferencia en cuestión de tiempo de atención de ese paciente si nosotros tenemos glucómetro ahí a la mano con tiras reactivas o no lo tenemos. Si nosotros tenemos glucómetro, le picamos el dedo, tomamos la glucometría, en 2 minutos o en 1 minuto sale y nos dice high, y nosotros sabemos que ese paciente trae una crisis hiperglicémica y se tiene que quedar internado. O si nos dice 240, sabemos que los síntomas pueden ser por otra cosa y probablemente los podemos solucionar y darlo de alta. Sin embargo, si no tenemos nosotros el glucómetro y no hay otra forma de medirlo, le vamos a tomar un examen de sangre y lo vamos a enviar al laboratorio del hospital. Y eso incrementa el tiempo solamente por no tener glucómetro en 2 horas. Entonces, como mínimo. Entonces, en 2 horas, si nos dice high, recién es ahora vamos a empezar a tratar a un paciente que probablemente puede ya verse complicado. Y si nos dice 240, de repente pudimos haberlo dado de alta hace mucho tiempo y estuvimos perdiendo el tiempo y utilizando un espacio con un paciente que no requería ser internado. Y así hay muchas estrategias point of care. Una de ellas es el ultrasonido, como el ejemplo que está ahí. Eh, no estoy promocionando marcas, por si acaso no tengo ningún conflicto de interés con marcas de ultrasonido. Otra estrategia, por ejemplo, son los estudios de laboratorio que se puedan tomar, así como la glucometría en la cama del paciente. Y de hecho, ahorita hay equipos portátiles que son un poquito más pequeños que una tableta y podemos tomarle nosotros sangre y tomar prácticamente todos los estudios de laboratorio que se requieran en la cama del paciente. Evidentemente tienen costo, pero habría que hacer un estudio de costo-beneficio para saber qué tanto nos disminuye o nos incrementa el costo, el gastar en reactivos para tomar decisiones eficientes y probablemente si nosotros hablamos de día cama de hospital, probablemente sea más barato el reactivo que lo que gastamos de dejarlo internado. Entonces, estrategias point of care son una posibilidad. Y evidentemente en la salida, básicamente tenemos que eficientar la salida y sobre todo en las camas de hospital. Los servicios de urgencia rebalsan cuando hospital está lleno. Si el hospital no nos acepta pacientes, se empiezan a guardar en urgencias y esos son los que rebalsan. Entonces, se tiene que poner énfasis en trabajar en la oferta de camas hospitalarias para el servicio de urgencias. Una de estas estrategias podría ser la zona de altas o las salas de altas, que son lugares donde los pacientes hospitalarios, es decir, los de medicina interna, los de trauma, los de cirugía, que pueden sentarse, se bajan de la cama y los van sentando acá y acá se termina de hacer el proceso de alta de ese hospital. Es decir, aquí en esta silla, el paciente está esperando a que le traigan su ropa. La enfermera que está sentada acá les está explicando a todos en grupo cuáles son las medidas generales que tienen que tener. Esta enfermera empieza a descanalizar y quitarles las soluciones a todos. Aquí ellos están esperando a que les tramiten la interconsulta o la cita, la consulta externa, ahora que ya se van a ir para su seguimiento y demás. Y hay algunas camitas para los que se pueden dar de alta, pero no lo van a hacer caminando ni sentados. Entonces, aquí ellos pueden estar esperando a que la ambulancia venga por ellos. Entonces, esto libera camas hospitalarias que a la vez van a ser ofertadas al servicio de urgencias. Entonces, la sala de altas es siempre una posibilidad para mejorar la puerta de salida del servicio de urgencias. El sistema de gestión de camas, un sistema pensado en mejorar los procesos de liberación de camas dentro del hospital. Este es un tema que puede ser una ponencia completa. Es muy interesante porque si nosotros logramos cambiar cierta forma de pensar de los que están en área de hospitalización dentro de los hospitales, fuera de urgencias, nosotros podemos eficientar más y liberar y hacer visibles camas que antes no lo eran
para urgencias y ofertarlas al servicio de urgencias. Finalmente, tenemos que entender de que tenemos que saber qué es lo que estamos midiendo. Los servicios de urgencias, uno de los problemas que tienen es la sobresaturación. Esta sobresaturación tenemos que saber medirlas y al igual que el triage, al igual que las escalas de News que hace un momento las tocaban en los equipos de respuesta rápida, si nosotros podemos medir y ponerle un puntaje, seguramente vamos a poder ponerle un proceso de atención a cada nivel de prioridad conforme se vaya haciendo. Entonces, así como se puede poner un triage a los pacientes en urgencias, también se puede colorear o semaforizar el nivel de saturación que tienen los servicios de urgencias y adecuado a esto, empezar a hacer procesos específicos de atención para cada color. Y ya finalmente, para llevar, quiero darles estos 7 puntos. Primero, hay que conocer el modelo, tenemos que entender el servicio de urgencias. Tenemos que entender que emergencias es el reflejo del hospital. No, el servicio de urgencias no es el que tiene el problema. Cuando el urgencias está mal, seguramente todo el hospital está mal. Entonces, tiene que ser el trabajo, no tiene que resolverlo el jefe de urgencias. El trabajo lo tiene que resolver el hospital, las autoridades administrativas hospitalarias o más allá, los ministerios o los sedes departamentales tienen que ser los que trabajen para mejorar el hospital y por ende urgencias. Tenemos que tratar de contener la entrada, tenemos que eficientar el throughput, la bomba, y tenemos que trabajar en abrir la salida. Es importante mejorar los procesos, hacer una reingeniería de procesos y tenemos que quitarnos el miedo para innovar. Hay que innovar, es un área donde todavía se puede trabajar mucho y no podemos decir que el servicio de urgencias está lleno o está imposible si no hemos hecho nada de todas estas acciones. Me parece que es la última, les doy las gracias y quedo abierto a cualquier pregunta o duda. Muchas gracias, doctor. Una excelente ponencia, la verdad, pues esto tenemos que ir analizando mucho en nuestros hospitales, ¿no? En el Hospital Alto Sur, Santiago Segundo, clínicas, etcétera, que se ha ido manejando de gran manera con el ingreso de varios emergenciólogos en cuanto a al input, el throughput y ¿cómo se llama? Output. El output, Output. ya se me fue la palabra. Exacto, entonces son temas de gestión que tenemos que trabajarlo con todos la parte administrativa, ¿no? De los hospitales. Es bien interesante y espero que esta charla sea mucha ayuda, ¿no? En los demás hospitales y centros de salud. No sé si tienen preguntas, por favor, Doc. Muchas gracias, la verdad, una excelente ponencia. Gracias, Oliver. Es un gusto siempre. Adela Poma dice, doctor, gracias, muy interesante. De nada. Es un tema que ya saben, tanto Javier Solís, el doctor Oliver, saben que es un tema que es apasionante y a mí me gusta mucho. Y es un tema en el cual todavía podemos trabajar muchísimo, ¿no? Si es así, ¿no? Tenemos que trabajar bastante en esto. Tal vez te vamos a pedir una ayuda para poder tal vez trabajar en cuanto a la calificación que nos decías, ¿no? Con los NEDOCs, pero tal vez implementando en los diferentes hospitales que tenemos aquí en la ciudad de La Paz. Uno de los más llenos siempre, ¿no? Y saturados es el Hospital de Clínicas, por ejemplo, el Hospital Santiago Segundo, ya que maneja dos hospitales en uno, ¿no? El oncológico y Claro. pacientes no oncológicos. El Hospital El Alto Sur, pues, que no tiene mucha afluencia todavía por problemas administrativos, y el Hospital del Norte también, ¿no? Que es otro hospital que tiene que trabajarse mucho en cuanto a la admisión de pacientes, salida de pacientes, ¿no? En los servicios de emergencia, ¿no? Acá tenemos más preguntas, doctor. A ver, le voy a ir leyendo. Nos dice, doctor Burgos, gracias. Me gustaría saber desde su experiencia, ¿qué piensa sobre la saturación de pacientes como problema global de salud pública? Ay,
es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante porque la salud pública, realmente el problema de emergencias es un problema de salud pública. La saturación está pegando a todos los hospitales prácticamente del mundo. La IFEM, la Federación Mundial de Medicina de Emergencias, declaró que absolutamente todos los hospitales todos los países que pertenecen a INFEM han declarado problemática con la sobresaturación de urgencias. Entonces, definitivamente es un problema de salud pública y es de salud pública porque no está limitado solamente al propio servicio de urgencias, sino está limitado, forma parte del problema todo el sistema de salud. Es decir, el hecho de que un paciente no tenga material de osteosíntesis para poder ser operado va a repercutir finalmente en urgencias. Entonces, se vuelve un problema no del servicio de urgencias solamente, sino se vuelve un problema de todo el sistema de salud completo.